Arratsaldeon eta eskerrik asko etortzeagatik. Gaur David Pérez Sañudo daukagu gurekin, dakizuen bezala, bere azken luzemetraia, Azken Erromantikoak pelikularen inguruan hitz egingo digu. Azken Erromantikoak fue una película que tuvo su estreno en la sección New Directors del Cinemaldi y ahora mismo está en cartelera. Como sabéis, estas sesiones siempre nos gustan mucho porque al final los directores y las directoras nos descubren como los secretos del proceso de creación de algo tan especial como es una película. Pero antes de que David empiece a hablar, sí que quería decir que ha sido él muy generoso en venir hoy, porque nos va a hablar sobre Azken Erromantikoak cuando está en pleno rodaje de su siguiente película. Su siguiente película será Sacamantecas, que ha tenido como la primera fase de rodaje. Luego seguirán en febrero, pero bueno, me imagino que también para la cabeza es un poco loco, ¿no? Salir de un rodaje de una peli futura que todavía no está acabada y hablar sobre la anterior. Así que, bueno, quería darte las gracias por haber tenido esta generosidad. Y nada, un fuerte aplauso para empezar con la sesión. Eskerrik asko, David. Pues nada, eskerrik asko. Y que el placer es mío, por supuesto. Que hombre, que es una gozada tener 50 personas para ver una película sobre una persona que piensa que se va a morir de cáncer un sábado por la tarde cerquita de Navidad. Es un exitazo. Y nada, la verdad es que vengo un poco a improvisar y espero que salga bien, pero es cierto que estaba pensando esta mañana y ayer qué contar y me encuentro con los mismos problemas que teníamos a la hora de adaptar la novela, ¿no? Que es que tiene una sinopsis muy traicionera porque no tiene una trama evidente y muy clara. Voy a intentar introducir un poco el proceso a través del cual nos embarcamos en esta película. Nace como un encargo de una manera bastante fría de dos productoras, una que se llama La Claqueta, que está en Sevilla, otra que es Irusoin, que me imagino que conoceréis casi todos, porque también son los artífices de muchas de las películas también más importantes, ¿no? que ha dado el cine vasco reciente y especialmente el cine en euskera. Yo había leído la novela de Chani, suelo estar bastante al tanto de la actualidad literaria, especialmente de la actualidad literaria vasca. Me gustaba la novela y me gustaba también su trabajo anterior, entonces la decisión fue relativamente sencilla. Pero el trabajo de adaptación no lo fue tanto. Es cierto que el desarrollo de la escritura lo realizo junto a Marina Parés. Yo había escrito con ella Anne y algunos cortometrajes. Ella arranca primero con la adaptación, yo me incorporo después y nos encontramos con una novela fascinante. Fue además premio Euskadi de literatura, muy profunda, tiene un personaje interesantísimo, irónico, muy particular, pero es muy particular cuando piensa, no cuando no traslada esa verborrea ni esa iniciativa a los demás, ¿no? Y eso, trasladarlo a gramática audiovisual, resultaba bastante complejo, la verdad. Y yo creo que ahí estaba un poco el reto, porque teníamos muy claro que no queríamos una película de voz en off. Y si bien inicialmente lo planteábamos, acabamos también por decidir que no queríamos una película con una temporalidad fragmentada. Entonces, claro, hacer una película muy física sobre un personaje que solo es ingenioso cuando realiza esta especie de disertaciones interiores y de monólogos en base al pensamiento, pero nunca en base a diálogos con los demás, se presentaba como un reto, ¿no? Cómo materializar un personaje que de puertas para afuera es apático, pero que en sus profundidades es realmente ingenioso, ¿no? Y bueno, en esas estamos todavía. Yo no tengo claro si hemos perdido algo por el camino, si hemos sido certeros. Tengo la sensación de que la película no tiene nada que ver con la novela y al mismo tiempo es lo mismo. No lo sé. A veces también pienso que todo el nivel de autoexigencia y de profundidad que hemos buscado, quizá de una manera más evidente, con una aproximación al personaje más excesiva, con una planificación quizá más dinámica, hubiese sido una película no sé, más abierta. Creo que se podía haber hecho algo muy próximo a Amélie o a Leoló con esto, pero yo creo que lo que nos llamaba la atención era, bueno, ver cómo podemos de alguna manera partir de algo hipernaturalista
ser honestos con ese naturalismo que yo creo que nos interesaba a la hora de trabajar y al mismo tiempo hacer una película positiva y optimista. Que esto es un dilema, ¿no? Porque yo creo que realmente es una película optimista y es una película positiva, y así la hemos planteado, solo que, claro, parte del polo opuesto. Y siempre hemos intentado hacer una película en la cual quien aguantara tuviese premio, ¿no? Y eso tiene que ver también con una reflexión previa, que quizá tiene más que ver ya con la dirección y no tanto con el guión, que es, hay algo en los últimos años, lo comentaba cuando estuvimos aquí charlando sobre Anne, hace 4 años ya, que tiene que ver con la tendencia que yo detecto, y hablo en términos subjetivos, en los últimos años en los festivales, ¿no? Tiene que ver con un predominio de los límites entre la ficción y el documental. Es algo que me parece muy excitante, pero es algo que de alguna manera me parece que también genera un tipo de estética. Una estética en concreto tan interesante o reiterativa como puede ser la que aporta el cine hollywoodiense o el cine clásico o otras cinematografías. Claro, eso me generaba también un dilema, ¿no? Cómo éramos conscientes de que hay un tipo de planificación, de dinámicas, de estéticas que se aproximan más quizá a lo que puede querer un determinado tipo de circuito, festivales, etcétera. Pero a mí me daba pánico también hacer una película más con una estética ya vista. Y con esto no digo que hayamos inventado la rueda, ni mucho menos, pero sí que el intento ha estado en cómo conseguir verosimilitud, cómo aproximarnos a un naturalismo muchas veces además crudo, y al mismo tiempo no hipotecar nunca el control del encuadre, la planificación, la simbología, el estatismo a veces. Y por supuesto cómo evolucionarlo hacia un género denostado como es el melodrama. Cómo podemos partir de algo muy parco, austero, seco, hostil, que coquetea con lo tedioso, y partir hacia algo dinámico y que se aproxima a lo cursi en según qué circunstancias. ¿Habéis visto la película? Qué bien, qué maravilla. Joder. No han sido tantos, creedme. Sois unos valientes. Entonces, claro, todos estos dilemas han estado por ahí merodeando siempre. Ahora mismo, la verdad es que me encuentro haciendo una película que en términos presupuestarios es mucho más ambiciosa. Y es también muy compleja, pero creo que nunca me he enfrentado a un proyecto tan complicado como este, porque la sensación de riesgo que sentíamos en cada secuencia pues era tremenda, porque no sabíamos si el tono era el adecuado, no sabíamos si este nivel de apatía o de personaje al límite o parco iba a hacer gracia, iba a caer en el bochorno, iba a ser naturalista, si iba a ser creíble o no. Entonces, claro, cuando uno está rodando, la mirada plano a plano, secuencia a secuencia, es bastante certera, pero la mirada en relación a un todo, a una película en su plenitud, está muy distorsionada, y hasta que no vas a la sala de montaje no terminas por verlo, ¿no? Entonces, bueno, lo que quería hoy poco a poco es ir desgranando de qué manera hemos trabajado y de qué manera hemos finalizado la película. Y digo finalizado porque el primer montaje eran 3 horas, esto es bastante habitual cuando hay unas dinámicas de rodaje pues naturalistas, con tiempos largos, etcétera. Pero en nuestro caso es bastante dramático porque hay 30 secuencias eliminadas, 30 secuencias iluminadas, 30 secuencias interpretadas, 30 secuencias con su atrezo, sus localizaciones, etcétera. Y bueno, yo creo que ha sido para hacer una película mejor, pero bueno, el proceso ha sido duro, ¿no? Entre las secuencias eliminadas están todas las rodadas en Llodio, ¿no? Que es de donde es la autora. Entonces, bueno, espero no ser declarado persona non grata. Ha sido de descariño. Las secuencias estaban genial. Le dije lo mismo a José Bengoechea porque se cayó su secuencia y estaba muy bien interpretada, pero es que no había manera de meterla porque, bueno, no sé, el montaje funcionaba mejor sin esa secuencia. Son decisiones que a veces hay que tomar y bueno, nada, voy a ir picoteando un poco porque, como decía, la sinopsis me parece muy traicionera, porque ¿de qué va esta película? Claro, de una manera lineal es la historia de una mujer que se encuentra un bulto en el pecho y piensa que se va a morir, ¿no? Pero yo creo que es más complejo que eso. En primer lugar, porque no hay una trama evidente que nos haga avanzar, sino que coquetea y va dando vueltas en relación a Irune y su entorno, o cómo Irune se relaciona con su entorno.
con los difuntos padres, con el territorio, con el trabajo, etc. Entonces voy a empezar. La verdad es que me gustaría que fuese un diálogo, porque si no, es cine hablado, ¿no? Pero no significa que tenga que hablar yo solo. Entonces invito a participar. Que yo además tengo carrete, que soy muy pesado. No, espera, que tengo que arrastrar esto. Vale. Y maximizar era comando F, ¿no? Creo que sí. No. Ostras. Vale, va. Vale. Claro, para mí era muy importante arrancar con este plano, porque ahora os voy a poner el último de la película, bueno, el penúltimo de la película, que cierra de alguna manera la historia, porque hay algo también bueno, de acto moral, diría, ¿no? Debatimos mucho sobre cómo arrancar la película. Digo acto moral en primer lugar porque es un largo traveling que se detiene y que de alguna manera nos presenta lo que va a ser la película, que es un momento de estancamiento, ¿no? Que es un momento de parón, de pausa. La cámara se vuelve algo casi fúnebre, ¿no? Acompañamos a un personaje y de final es ella la que nos abandona, la cámara no avanza más. Creo que hay muchos de los elementos de la película que ya están presentados aquí. Por supuesto, el uso de los trenes, que de una manera evidente también, ¿no? El tren como símbolo de eso que pasa o que transcurre o que de alguna manera tiene que ver con la vida, ¿no? Es un recordatorio constante a una persona inerte, a una persona rodeada de muerte, ¿no? Han muerto sus dos padres. Pero también hay algo de capricho personal o de testimonio, porque el plano arranca con los exteriores de la fábrica de Dalia, en Guernica. Es una fábrica de cubiertos. Ahí trabajó gran parte de mi familia, no toda, otras en otras fábricas como Idurgo, casi todas de cubiertos. Es el lugar en el que va a ir el nuevo Guggenheim, o sea que esa fábrica va a desaparecer. Y al mismo tiempo es un lugar que está a 5 minutos del centro de Guernica, que es un pueblo, por otro lado, bastante próspero e incluso señorial, diría, en según qué zonas. Entonces me parecía curioso cómo en el mismo puente, bueno, es el siguiente puente a 50 metros. Si miras hacia un lado hay, bueno, ya casi el inicio de la reserva natural de Urdaibai, ¿no? Una zona preciosa, verde, etcétera, pero si giras la cámara a 180 grados te encuentras esto. Y me interesaba más esto que Urdaibai. No porque no me parezca bonito Urdaibai, sino porque me parece que hay un testimonio muy importante de lo que
de lo que somos, de lo que hemos sido, de lo que es ese municipio, pero también muchos otros. ¿Por qué digo esto? También porque creo que Chani, hay algo que me interesa mucho de lo que ella cuenta, quizá porque me siento identificado, que tiene que ver con esa mezcla que de forma natural se da entre quienes proceden de ese municipio desde hace varias generaciones y quienes han llegado o son hijos de alguien que ha llegado. En el caso de Chani, toda la ascendencia malagueña o de la serranía de Ronda convive con algo muy euskaldún. Me parece muy interesante esa mezcla o esos límites, o también poder visibilizar quien ha hecho vida o quien forma parte de nosotros, habiendo llegado desde otro lugar, y cómo eso nos complementa. Creo que estas fábricas también, como ocurre en Llodio o toda la margen izquierda de Vizcaya, bueno, tiene mucho que ver con esa masa heterogénea o con esas sensibilidades que comparten o que se ven obligadas a compartir. Y luego, la película... A ver, comando F. Me han engañado. A ver, ahí está. Desaparecen. O las vemos de nuevo y ya no sabes cómo eran de verdad. ¿No crees? Menos mal que existe la fotografía. Y los dibujos son más fiables. Quizá Está un los poco comprimido, ¿no? porque nosotros tampoco somos los mismos. ¿Confirmamos el billete, entonces? Voy a retomar la escuela de dibujo, Miguel María. Coche 4, asiento 12, ventanilla. Corre. Irune, corre. No vas a llegar. ¿Y la maleta? Me voy a ir con lo puesto. ¿Y qué llevas puesto? Irune. Vale, claro. Y la película termina con un travelling que se reanuda, ¿no? Entonces, creo que lo que está en medio es la película, ¿no? Esa pausa, ese instante en el cual, de alguna manera me gustaría entender que toda la película es justo lo que no define a Irune, que en el fondo es una persona que ha abandonado su oficio dentro de las bellas artes, que es lo que estudió por cuidar a su madre. Su padre había muerto en la fábrica, ella ha estado cuidando a su madre, y de ahí, después de esos años de enclaustramiento, claro, hay unas consecuencias que tienen que ver con la incapacidad para socializar, con la incapacidad para aceptar el cambio. Lo único que necesita este personaje seguramente es un cambio, ¿no? Y toda la película es un recordatorio al cambio. Trenes que nunca va a coger, propuestas de ir a sitios a los que nunca va a ir, trenes que vemos pasar constantemente, y poco a poco la película se va haciendo dinámica. Entonces, claro, hay una contradicción muy grande en la historia que yo creo que Marina detectó muy bien, y a mí me resulta fascinante, que es cómo la más trágica de las noticias puede resultar algo de provecho. Cómo encontrarse un bulto es lo que permite que un personaje deprimido e inmóvil actúe y comience a realizar determinadas acciones. Quizá por miedo, pero por miedo va a una clínica, va a un hospital, por miedo a estar sola, va con unos huelguistas después de trabajar durante el día.
ese miedo funciona como motor para el cambio, ¿no? Y me parece que en esa contradicción hay algo muy curioso, porque muchas veces tendemos a entender las circunstancias en términos muchas veces, o totalizamos la noticia positiva como algo positivo o la noticia negativa como algo negativo. Y creo que hay muchas más aristas, por lo general. Y a partir de aquí empezamos a componer un personaje que, como digo, ha sido muy complejo precisamente por ver de qué manera podíamos situar esa línea entre el naturalismo, la comedia, que creo que la tiene, incluso el melodrama romántico, y bueno, y no resbalar, ¿no? Y ahora, yendo poco a poco, también me gustaría señalar como otra cosa que tiene mucho que ver con la película, o con la curva de toda la película, que es Irune comienza sin identidad, que es con el uniforme de empresa, llevando rollos igual que todos sus compañeros, y finaliza con un vestuario mucho más florido, por ejemplo. También en la primera secuencia presentamos la música. Este es otro de los temas que he reflexionado mucho. Hay un rechazo general, no os puedo generalizar, pero es bastante frecuente encontrar cierto rechazo a la música, ¿no? Quizá por el intento de no manipular, estoy hablando de cine de festivales, obviamente, ¿no? Y nosotros queríamos aceptar la música como una posibilidad comunicativa para contar algo que la imagen no cuenta, ¿no? En este caso, creo que hay algo que me parece de bastante importancia, que es de qué manera un violonchelo es interpretado de una manera extrema, con notas y tonalidades propias de un violín, mucho más que de un violonchelo. Es un instrumento totalmente forzado, ¿no? Y está toda la banda sonora compuesta con un único instrumento, con Irune en su soledad, seguramente, ¿no? Lo interpreta Aldo Mata, es por lo general el violonchelista de las bandas sonoras de Alberto Iglesias. Y digo esto porque no puede interpretarlo cualquiera, ¿no? Porque no es sencilla la partitura. Y yo estoy muy contento de qué manera hemos conseguido que la música siempre cuente algo diferente a lo que cuenta la imagen, o por lo menos esa ha sido la intención. ¿Cómo lo veis? ¿Os aburrís? ¿Os interesa por aquí? Vale, vale. ¿Queréis preguntar algo o comentar algo? ¿O queréis que siga? Sigo, vale, sigo. Me pasáis toda la responsabilidad. Joder. Vale, he comenzado diciendo que el tráiler me parecía un dilema moral, porque creo que lo moral ha tenido mucho que ver con esta película. ¿Por qué? Voy a empezar desgranando los distintos universos que complementan a Irune o con los que se relaciona Irune. Y el primero tiene que ver con la enfermedad, que yo creo que es, bueno, lo que hace avanzar la historia, ¿no? Y, mira, qué bien he apuntado. Hay una decisión de no mostrar nunca a los médicos. A ver, os refresco un poco. Ostras, me está gustando. Bueno, beste patologia batzuk baztertze ditu. Zeintzuk ez? Bale? Ba, orain familia medikoaren gana joan behar duzu, ginekologoaren gana bidaltzeko. Baina txarra da? Txarra zer? Koxkorra. Bueno, ez dut uste, baina onena izango da kuadro posible guztiak baztertzea. Posibleak edo probableak, zenik bat atxuriaren sindromea daukat. Ezin dut diagnostiko hori. Larrialdiak ez dira honetarako. Gabona izan. Vale. ¿Tenemos algún otro ejemplo? Que creo que no. Bueno, voy a poner el segundo ejemplo para intentar llegar a donde quiero llegar después. Es el minuto 30 y 17 segundos. Bueno, veis un poco, ¿no? El estilo. Venga, eskatu itzordua eta ahaztu kontua. Ez da zer izango, ez? Koskorra. Seguruenik ez, baino probakin behar dituzu.
Irune benetan ez kezkatu. Zuta zure ama kasu guztiz desberdinak zeate. Lasai egon. Vale. Agur. Gero arte. Kaixo, hau ematen medikoak. Vale, o sea, aparte hay distintos instantes en los cuales Irune viene filtrada por algún espejo, por barrotes, etcétera, y todo esto tiene que ver también con de qué manera un personaje invisibilizado terminará siendo un personaje hipervisibilizado, hipervisible y explicitado, ¿no? Entonces, claro, hay un médico, una técnico en concreto, a la que sí que vamos a ver al final, que será la técnico interpretada por Edurne Azcárate, que le da el abrazo al final y que tiene que ver con... Era nuestra manera de representar de qué manera Irune también aprende a comunicarse. Obviamente, claro, contado así es un salto enorme, pero a lo largo de la película empieza a haber distintas pistas que permiten entender por qué Irune quizá aprende a entender que hay otra persona al lado. Irune es una persona de ideas muy fijas, dice barbaridades casi de carrerilla y sin inmutarse, y poco a poco creo que entiende, ¿no?, que necesita una conexión mayor con los demás. Pero al margen de eso... A ver, un segundito. ¿Qué es ese instante? Torri momentutxo bat, mesedez. Esta es la primera vez que vemos a un médico, a un sanitario, ¿no? Es el momento en el que le van a anunciar que, bueno, que se ha curado, que está bien, etc. Bien, claro, hablaba de la moralidad o del dilema moral. Es curioso porque a veces tengo la sensación de haber dirigido la película a la contra de lo que había sido la escritura, ¿no? La película es muy fría, yo creo que no hay ningún primer plano en toda la película. Puede haber hay planos medios, pero no hay planos muy próximos al rostro de Irune, aunque lo pueda parecer. Esto tiene que ver con evitar el tremendismo, pero al mismo tiempo me daba cuenta de que todo estaba escrito para el pequeño detalle. La papiroflexia, los elementos, los recuerdos, las fotos que hay, cómo Irune se relaciona con el sofá de su madre, con la comida que aprende a preparar, con la muñeca de Paulina. Es una película llena de elementos y al mismo tiempo es una película en la que estamos siguiendo a un personaje todo el tiempo. Claro, cuando la cámara la alejas mucho, comienzas a juzgar, ¿no? Te conviertes en juez cuando contemplas desde la distancia. Cuando estás demasiado cerca hay subjetividad en exceso, quizá. El punto de equilibrio para mí era muy complicado porque creo que observar desde la distancia sin entender a Irune podía hacer que juzgásemos al personaje en exceso, ¿no? Y pensando que, quizás riéndonos de ella, o pensando que no es ortodoxo o creíble, pero claro, lo que le ocurre en el fondo es muy serio, ¿no? Que las pruebas médicas a las que se enfrenta son delicadas. Entonces llegamos más allá de las ecografías, llegamos a la secuencia de la mamografía, que para nosotros, o por lo menos para el equipo, cómo lo vivimos por dentro, yo creo que es la más decisiva para mí ha sido sin duda la más importante a la hora de filmar. ¿Por qué el dilema moral, no? Cuando estamos planificando y decidiendo qué hacemos... Un segundo. Vale. Hablando con el director de fotografía, me dice que él no ve acercarse, que le parece pornográfico, que le parece, pues sí, tremendista, además poco estético, que, bueno, que cree que quizá no está, en este momento rompemos con la honestidad que habíamos tenido en el resto de la película. Obviamente habíamos visto una primera
auscultación, habíamos visto una ecografía, pero esto ya era otro rollo, es una prueba ya muy diferente y sobre todo que tras nuestra decisión, quien se iba a someter a la mamografía era una actriz, o quien iba a exponer su cuerpo es una actriz. Entonces, claro, esto a mí también como director me generaba un dilema muy grande porque no tenía claro, no tiene nada que ver con la desnudez, sino para mí con el tremendismo. Y lo hablé con Miren y inicialmente Miren me dijo, a ver, yo tengo la sensación de que esto hay que contarlo porque, hombre, estar hablando de una enfermedad o de un miedo a una enfermedad, atravesar todo el proceso de pruebas y quedarnos en la distancia en el momento clave, pues quizá no sea honesto. Entonces fuimos a distintas clínicas, recibimos una formación y todavía estábamos dudando, aunque Miren era más partidaria de hacerlo. Yo no lo tenía claro por una cuestión ya meramente de gramática audiovisual o narrativa, pero a mí me pasó algo como... Bueno, creo que hubo un ataque de lucidez, yo creo que generalizado para todo el equipo. La primera fue que ningún chico habíamos visto nunca una mamografía. Y eso es interesante. Pero a mí lo que me terminó de hacerme decantar fue que muchas de las chicas del equipo no sabían lo que era una mamografía. Casi todas las menores de 35 o 40 años no tenían ni idea de lo que era una mamografía. Y cuando hicimos los primeros ensayos, claro, yo miraba el combo y me fijaba y decía, claro, es que esto funciona, porque hay algo que no es tan habitual. Seguramente se haya contado en distintas películas, pero bueno, creo que el hecho de que haya gente que no lo haya visto ya es un motivo para contarlo. Entonces, a partir de ahí pensábamos, ¿cómo podemos contar esto de la forma más honesta? Vamos a estar relativamente cerca, como en un plano medio. No vamos a hacer primeros planos, pero bueno, sí planos medios. ¿Y dónde está la honestidad a la hora de contar esto, ¿no? Pensamos, ¿qué significa ser honestos? Lo primero. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué hubieseis hecho? ¿Qué pensáis que es ser honestos en relación a este tema? No os veo, yo estoy hablando a ciegas, pero me imagino que hay gente ahí. No sé, ¿qué hubieseis hecho? ¿Os interesa esto que os cuento? Como este dilema... Problemas del primer mundo, pero le dimos vueltas. A ver, vai. Callao. No, yo un poco estaba pensando que me parece como que a través de los ojos de Irune, ¿no? Vemos un montón de escenas cotidianas, ¿no? Como si fuera la película de la cotidianidad, ¿no? La gente que va a trabajar, ella que ha sido cuidadora, ella que se tiene que someter a una mamografía. Entonces, a mí me pareció una escena súper natural y súper normal. Claro, yo con mi edad ya he pasado por varias mamografías, entonces ver eso reflejado en una película para mí fue una cosa natural. Vale, natural, interesante, natural, bueno, sin más. Interesante. A mí, por ejemplo, antes cuando comentabas lo de la música, esa música que te lleva casi al borde del chirrido, ¿no? Que me puso mucho más en tensión, ¿no? Y la escena final con el fuego, ¿no? Y toda esa catarsis, que por ejemplo esto, pero igual es porque para mí es un paisaje conocido, ¿no? A diferencia de lo que comentabas de las compañeras o de la gente más joven que no ha pasado por esto, y es que además te estrujan la teta, o sea, y bueno, duele mucho. Sí, o sea, para los que no hayan vivido, yo no lo haya vivido, eso es un 1 de potencia en una escala de 1 a 8. O sea, haceros una idea. Además está súper bien reflejado, como te dicen que pongas la mano, que, o sea, con el pecho ahí retorcida, o sea, estás diciendo, Dios mío, la próxima vez igual no vengo, ¿no? Porque entonces... Claro, a mí hay aparte una frase que me resulta muy cómica, que es la que dice Irune de, oye, cuando están estrujando la teta, que dice, oye, esto va a recuperar su forma. Y el técnico nos dijo, no, eso me lo han dicho, y si supierais las cosas que me dicen... Claro, porque el contraste es muy interesante. La técnico que hace, no sé, 50 de estas al día, claro, no le da ninguna importancia y desde fuera eres muy aprensivo. Entonces hay un contraste ahí que es muy delicado y muy curioso. Y además, perdona, está súper frío, que hablabas antes de...
Vale. Hola, perdón. Tenía una duda sobre las leyes estas del cine y quería saber si, digamos, para apreciar esas leyes de la gramática tienes como que tener una formación o es algo que es así porque subjetivamente de forma que de alguna manera inconsciente entendemos todos, es como que, ¿sabes? Tiene sentido. Vale. O sea, mi sensación es que cada día tengo más claro que no tengo ni idea de nada. Sí que creo que hay un lenguaje al que estamos familiarizados. O sea, si hay un plano contra plano, quizá el espectador no piensa en que está viendo un plano contra plano, pero hay una gramática audiovisual que ahí está y que es o que ha sido construido a lo largo de no tantas décadas de cine, ¿no? Llevamos 8 décadas, 8 y un poquito, pero hay una gramática audiovisual que existe y ahí está. Y claro, nuestro deber o nuestro deber en primer lugar tiene que ver con, creo que, contar utilizando esas herramientas. Yo creo que el cine es un arte joven, no envejecido. Creo que estamos en los primeros años de esta disciplina. No sé muy bien cuál es la pregunta ni hacia dónde voy a llegar, pero creo que por lo general uno juega en base a intuiciones y lo que es imprescindible es un diálogo, o por lo menos una intención. Es muy difícil controlar el resultado, pero es más sencillo controlar qué quieres hacer. La cuestión para mí, con todo lo que tiene que ver con gramática audiovisual o con lenguaje, porque es un lenguaje, creo que tiene que ver con la falta de formación y creo que es un debate mucho más generalizado. Por ejemplo, si no somos conscientes de que viendo un telediario Mariano Rajoy está grabado en un plano contrapicado o en un plano picado y que eso quiere decir cosas muy diferentes, que uno de los planos lo está empequeñeciendo y que otro lo está ensalzando, es muy difícil llegar a que la población tenga un conocimiento exhaustivo como para detectar qué es una gramática correcta o incorrecta. No creo que haya una gramática correcta o incorrecta, pero te aseguro que si hay un salto de eje de determinada manera, algo te salta o te choca. Y dirías, ay, esto no está bien, hay algo que me descuadra. No lo sé, que igual no tengo ni idea de cuál es tu formación, que igual te estoy tratando con paternalismo y no quisiera. Y digo que también el debate es más generalizado y que se extiende, por ejemplo, a la crítica, porque se confunde gusto con criterio. El gusto es personal, es subjetivo, el criterio es otra cosa, y la crítica es una disciplina, y tiene que ver con un conocimiento filosófico, artístico, literario, etc. Hay una serie de herramientas que permiten que el lector o que la audiencia a la que va dirigida tenga un acceso a la obra analizada de una manera diferenciada a la de cualquier persona normal, ¿no? No es me ha gustado este actor o me ha encantado, porque hasta ahí eso es subjetividad, ¿no? Creo que todo lo que tiene que ver con el lenguaje, es aquello a lo que nos enfrentamos en general cualquier cineasta. Para mí, creo que hacer una película es un acto político. Es un acto político en cuanto que tienes la oportunidad de hacer una película y otra persona quizá no. Es un acto moral también. Y por acto político no me refiero a que tengamos que hablar de la política o de la sociedad de nuestros días, pero es que decisiones como estas hay, 800 en una película, todo el rato. Si pones la cámara aquí o aquí, ¿no? Si os cuento un poco lo que yo he sentido, ¿no? Por ejemplo, con esta película. Hay momentos en los cuales somos plenamente conscientes de que si hacemos con 2 actores o actrices impresionantes una secuencia en la que Irune va al médico y le responde una médico que además está interpretada por una actriz fantástica y hacemos un plano contra plano y además tiene la lagrimilla en el ojo y encima pongo unas notitas de música, se va a emocionar, ¿no? Determinado público. También sé que eso me va a alejar de un festival en concreto. Eso está ahí, son distintas propuestas a la hora de manejar un mismo lenguaje, ¿no? Por lo general, yo intento, no sé, creo que no lo consigo siempre, pero sí que intentamos no tratar de tonto al espectador y prefiero pecar de frío o de distante antes que de obvio.
por lo general. Y mi sensación o mi relación con lo que hacemos es bastante perversa y nunca estoy satisfecho con lo que hacemos. Lo que hacemos como equipo. Por lo general tengo una mala relación con eso, porque muchas veces al acabar la secuencia pienso, joder, lo tenía que haber rodado de otra manera. Me enrollo quizá mucho, pero tiene que ver con algo con lo que yo he sido formado, que tiene que ver con... El director tiene las ideas muy claras. El director sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Y una mierda. Yo no tengo ni idea de lo que hago ya. No tengo ni idea. O sea, estoy dudando todo el tiempo. Trabajo absolutamente desde la duda y me he dado cuenta de qué es lo que me gusta y de lo que me parece más coherente. Me encanta la gente que cambia de opinión. No me gusta nada la gente que piensa en términos sociales, políticos, artísticos, exactamente igual que en 1995. No sé. Entonces creo que todo eso tiene mucho que ver con el lenguaje. Tiene mucho que ver con el énfasis o no énfasis de las emociones. Porque, por ejemplo, en esta película me he protegido mucho de tratar con distancia la enfermedad, de no ser tremendista, y quizá al acabarla pensaba, quizá no tenía que haber sido tan parco, igual podíamos haber sido un poco más, no sé, relajados, festivos, no lo sé. De hecho, me cuestiono ahora si hemos hecho una película para un público urbanita que tiene que ver la película en determinados festivales o festivales o cines de centro de ciudad y estoy voluntariamente excluyendo a un público mayoritario al que estoy mirando por encima del hombro. Es que la duda para mí está ahí todo el rato y tiene que ver con ese lenguaje. No sé, estoy soltando una chapa tremenda, ¿no? ¿Qué hubieseis hecho? ¿Hubieseis mostrado la teta o no? O sea, este es el tema. Sí, vale. ¿Qué es la honestidad a la hora de retratar esto? Me interesa saber qué pensáis. Yo llegué a una conclusión, pero luego os la digo. Ahí, Jen, te acerco el micro. David. Pues a mí me parece que yo creo que hay un pudor innecesario, o sea, no es pornográfico para nada, o sea, es un elemento de nuestro cuerpo y yo creo que había que mostrarlo, o sea, es ahí donde está el susto, ¿no? Quiero decir, el miedo, lo que decía ella, ¿no? O sea, la gente que hemos pasado por mamografías sabemos lo incómodo que es y creo que habría que reflejarlo, o sea, yo creo que estaba con Miren, o sea, si has llegado a todo este proceso tenías que haberlo presentado y yo no sé, el pudor innecesario de mostrar, o sea, mostramos la teta para otras cosas igual más gratuitas y no vamos a mostrar para esto. A mí me recuerda, por ejemplo, no tiene nada que ver, pero cuando hablamos de en Una mujer en llamas, el momento del aborto, ¿no? También, digo, ¿por qué no hay que enseñar ese tipo de cosas, ¿no? Quiero decir que son cosas que nos construyen como personas también, ¿no? O sea, quiero decir... Yo creo que está bien reflejado, o sea, yo es verdad que la vi en el festival y entonces no la he refrescado mucho, pero yo creo que está bien reflejado, no sé, yo creo que sí que hay que mostrar, o sea, no me parece totalmente gratuito, me parece que aquí en la narración es necesario contarlo. O sea, ¿por qué tienes que hacer una elipsis con esto, no? No haces una, no sé. No, sí, yo lo agradezco. La conclusión a la que llegamos nosotros era, vale, hay que mostrarlo, pero creo que hay algo que para mí sí que es impactante, que tiene que ver con el aplastamiento de la teta, con el momento del aplastamiento. Entonces, claro, si de forma selectiva el instante que mostramos es solo eso, ahí creo que no somos honestos. Entonces, claro, para mí la mamografía no era solo eso, sino la espera, el proceso. Había a mí algo que me flipaba que es como, date la vuelta, espera, ¿no? Esos segundos en los cuales la cámara hacía como que se torcía y cuando se pasa de hacer la frontal a la oblicua, la cámara se gira. Entonces hay un momento que Irune decía, cuidado que se va a caer, ¿no? Y dice, no, eso es normal. Entonces hay como una risa floja ahí en la espera que me resultaba muy interesante. Nosotros esto lo rodamos en un plano de secuencia, que eran como 4 minutos, y es cierto que lo hemos troceado un poquito porque a mí me hubiese encantado dejarla entera para exprimir más como esas esperas. Pero es cierto que en el cómputo global de la película se hacía un poco tedioso. Pero para nosotros la idea de honestidad tenía que ver con hay que mostrarlo, pero hay que mostrar el proceso, no solo el momento impactante, sino la espera, el diálogo con la técnico, el gírate ahora, bueno, y de forma... Eso también le daba pie a Miren
a poder trabajar, porque tú como director no puedes marcar durante 4 minutos y pico cada mínimo gesto. Entonces, claro, a ella muchas veces le salía a taparse o no, o cuando miraba se comportaba de una manera y cuando no miraba la técnico se comportaba de otra. Entonces, en esos pequeños matices yo creo que había algo como muy fresco y decía, claro, es esto lo realmente interesante. No sé. Bueno, sigo. Te has apagado esto, creo. Vale. Bueno, otra de las cuestiones que hemos reflexionado mucho tiene que ver con qué significa lo romántico. Y os lo pregunto también. ¿Qué es para vosotros lo romántico? ¿O qué diríais que es lo romántico? ¿Cómo definimos lo romántico? ¿Cómo? ¿Y qué pasa en las pelis y en los libros? Que pasan muchas cosas. Vale. O sea, ¿cómo bajamos a tierra lo ingenuo? ¿Qué es lo ingenuo o lo inocente? Podríamos definirlo así como falta de... que no se adecua completamente a lo que es la realidad, que es una interpretación bondadosa de algo o demasiado optimista de algo. No sé, os pregunto. Apa, David. Opi. No, era solo lo romántico, por ejemplo, en la novela de Channing me parece que va por un lado y en la película lo tengo claro. Es sobre todo todas las conversaciones con Miguel María y ese viaje a Lisboa que aparece. En ese momento me pareció la película que era casi una comedia romántica. Y eso es el idealizar y crearse un sueño sobre la realidad que no es. Y eso es un poco lo que yo creo que reflejas en esta peli, al menos. Para otro puede ser romántico otra cosa, pero en esta película yo creo que es eso, que va por ahí. Idealizar la realidad, y en este caso la de Irún, con Miguel María. Yo cuando de repente vi a Miguel María por primera vez en la película dije, ¿ah, es así? Y en la siguiente dije, ah, vale, ya lo he entendido, ya sé por dónde va. Y era todo el rato, ¿no? Entonces esa idealización que tiene ella y bueno... Y yo creo que el romanticismo que ella puede sentir se ve reflejado sobre todo en la sonrisa del final de la peli. Me da la sensación. Vale, gracias. A veces lo hemos definido como la historia de una chica que aprende a reírse, ¿no? Porque no se ríe en toda la peli hasta el final. Que dicho así, madre mía, qué pocas entradas vamos a vender. Pero sí, claro, lo romántico tiene que ver con idealización en todos sus términos. Y algo que es lo más evidente, si le preguntamos al 100% de la población qué significa lo romántico, te dirá, no sé, que te gusta un chico, estar enamorado de... no sé. Hay una idealización del otro, de lo desconocido. Claro, hay una relación virtual entendido como lo que es real, lo que no es real, pero se comporta como si lo fuese, que nos permite que Irune hable libremente con quien no tiene delante de forma corpórea, nos permite también materializar de alguna manera la idealización. Por otro lado, es un recurso cinematográfico bastante fácil y evidente, que hemos visto 1000 veces, que nos puede remitir mejor a la comedia romántica, pero claro, para mí la idealización en ese contexto y en estos términos y en este territorio tiene que ver con muchas más cosas. Claro, la idealización para mí en Llodio, la margen izquierda, en tantos lugares que han sido industriales, yo en Guernica lo veo claramente, por ejemplo. Hay algo de lo que ocurría en los 80 y en los 90, de ese esplendor industrial, y a las 12:30 o a la 1 sonaba la alarma y se llenaban los bares de pinchos porque había fábricas de 500 empleados o de 1000 empleados, y ya no existe eso. Claro, quienes quedan y siguen trabajando en las fábricas, que tienen el espacio pero menos trabajadores ocupándolas, hay una nostalgia, hay una idealización de lo que un día fue ese trabajo. A mí me parece súper interesante porque somos una sociedad postindustrial o en trámites de ser un poquito menos industrial o adecuada al sector servicios, etc. Y claro, esa atmósfera está muy presente todavía en muchos lugares porque están los pabellones o las fábricas o
o las vías del tren, ¿no? Me encanta, por cierto, los viajes en tren porque ves las partes de atrás de las casas. Claro, los balcones bonitos están por delante, pero las partes de atrás no. Entonces ves tendederos, ves... bueno, como detalle. Entonces, claro, había algo Nosotros decíamos una frase que escuché en algún sitio y les decía a todos los huelguistas, a los actores, decía, vosotros estáis haciendo surf en una palangana. Estáis hablando de ideas y nunca se van a materializar. Este es un lugar que no tiene presente. Tiene un pasado que no va a volver y tiene un futuro que no va a ser tan próspero como pensáis. Y a partir de ahí, hagamos lo que podamos. Entonces, claro, eso también está muy ligado con determinadas ideologías, por supuesto con el nacionalismo, anarquismo, con todos los idealismos en general. Tiene que ver con la exaltación de una idea, de un lugar, de una persona, de un patrimonio. Hay algo ahí que me resulta muy sugerente, en general, como la ausencia de presente y el llenar de carga de futuro o de pasado una sociedad, un contexto, una pequeña comunidad, etc. Claro, en relación a todo esto que contamos con los románticos, yo propuse muchas improvisaciones. La mayor parte de ellas no funcionaron, pero algunas sí. Y claro, después de encerrarnos mucho tiempo con los actores y con las actrices, sabiendo perfectamente todos qué estábamos contando, ellos haciendo su trabajo, claro, improvisar ya se improvisa desde otro lugar o se trabaja desde otro lugar, ¿no? Si cuando das al rec para rodar, ¿no? Y sucede la secuencia, no cortas y no dices corten, y a partir de ahí los actores y las actrices se ven obligados a seguir en personaje, ocurren cosas maravillosas muchas veces. Me he quedado sin internet, creo. Os iba a poner ya esto. A ver si puedo. Bueno, en base a lo que os comentaba de los románticos, hicimos una pequeña improvisación que me encanta, ¿no? A ver si... Perdonad, creo que no va... Me marca como que no tengo internet. No sé si me puede echar un cable a alguien. Sí, voy a intentarlo. Bueno, os pongo en situación. Me dice que tengo ahora. Le digo a un actor, a uno de los huelguistas, no sé si recordáis que había unas secuencias con huelguistas, le digo a uno, vas a preguntarles a ellos, nadie más lo sabía, ¿eh? Algo así como si viniese un mago o viniese un dios y os pudiese coincidir un deseo, ¿cuál sería? Mi expectativa era, bueno, que propusiesen, yo qué sé, pues que nos contratasen a todos, un salario de 3.000 euros al mes, no lo sé. Y lo que pasó me pareció tan increíble, me parece uno de los momentos más hermosos de la película. Ah, bueno, esto también lo hago, lo hacía mucho. Esto es una improvisación. Lo que le ha dicho era como, hacemos juegos, por ejemplo, os doy 3.000 euros al mes, os dan 3.000 euros al mes, pero os tenéis que ir a trabajar a la planta de Soria. Y ahí exponían, y lo llevamos al extremo. Os doy 3.000 euros al mes, pero os transmiten en el trabajo, pero todos los días tenéis que iros a las 6 de la mañana, ir a Madrid y darle un beso al rey Juan Carlos. Os doy 3.000 euros al mes, pero no puedes salir de Guernica en toda tu vida. O sea, tienes el dinero que quieras, pero no puedes salir de... O puedes viajar, pero a las 9 tienes que estar en casa. Todos los días, a las 9 tienes que estar en casa, no puedes salir más allá de las 9. Entonces, planteamos estas cosas, claro, muchas, no, casi ninguna está en montaje, pero algunas sí, ¿no? La del rey Juan Carlos me la quitaron, por cierto. Baina zerbait erabaki aurretik jakin ezazue Soriako plantan ez daudela gu baino beto. Bira, beste arrazo gehiago Soriara. Imaginatu desio bat. Etortzen da jainko bat gure herrira, eta eskatu aldugu nahi duguna. Ze desio eskatuko zenukete?
Claro, a mí me parece que súper bonito porque cómo cuentas, cómo cuentas la historia de gente que ha perdido la esperanza. Bueno, ¿qué deseo pediríais? Y ni siquiera se les ocurre nada, ¿no? Me pareció tan bonito. Y fue así, luego con montaje sí montamos algunas reacciones, pero de verdad cuando dijo ¿qué deseo queréis pedir? Todos tenían licencia para hablar y nadie fue capaz de decir nada. Entonces, claro, estaban tan en la reivindicación del momento, ¿no? Habían trabajado tanto, pues algunos son actores no profesionales, otros sí que han hecho cosas. Algunos han trabajado, han conocido, pues, la problemática de Euskalduna, etcétera. Y tenían muy presente desde dónde afrontar la reivindicación o si había que ser más o menos intensos, si se puede afrontar daños materiales. Estábamos siempre con estos discursos, ¿no? Pero cuando de repente les presentas la posibilidad de lo tienes, las cosas van a ser como tú quieras, ¿qué quieres? Nadie fue capaz de decir nada. Wow, a mí me pareció impresionante, ¿no? Pasaban cosas muy interesantes en los ensayos, ¿no? Con ellos. Por ejemplo, en términos básicos y en términos como generales, las respuestas, las circunstancias, las opciones suelen ser bastante evidentes también, ¿no? Es decir, si yo os pregunto qué es mejor para un país, votar o no votar, la respuesta va a ser muy evidente, ¿no? Si digo cuánto tiene que cobrar el trabajador, cuánto tiene que... Bueno, no lo sé. Las grandes causas, por lo general, son bastante evidentes. Claro, en los ensayos un día les empecé a llevar al límite, ¿no? Les iba proponiendo cosas. Hacíamos ensayos pues igual de media hora o 40 minutos charlando de cada uno desde su personaje. Y a veces se contaminaba lo que es el personaje con lo que es la persona. Que eso me parece muy interesante, porque claro, hay vivencias ahí que nos alimentan y mejoran el guión también. Y en un momento dado, hablando de lo difícil que es, muchos son actores, lo difícil que es encontrar papeles, hablábamos de cómo se podría mejorar la situación, si cada vez que hay una empresa pública, una televisión pública en una película, debería haber castings abiertos, bueno, cosas en esta línea. Y en general había una conciencia de cómo se pueden mejorar las cosas y una conciencia de lo complicada que es la situación del audiovisual, ¿no? Para los actores también. Pero cuando fuimos avanzando y llegando a preguntas más complejas, como por ejemplo, vale, vamos a hacer una cosa. Tenéis el papel en esta película, vais a tener X sesiones, o podéis no hacer el papel y firmar un documento para mandarlo a la prensa, por ejemplo. Publicamos un artículo en el Diario Vasco, en NTV, no sé. Y ahí empezó a haber gente que decía que no, yo prefiero hacer la peli, déjame de rollos. Entonces, claro, era muy, muy interesante cómo a medida que la pregunta era más compleja, la respuesta también está un poquito más comprometida, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que nos llevó a poder afrontar estas secuencias con bastante naturalidad, con bastante libertad, no anclados al guión o no encorsetados, que eso nos daba también como mucho miedo, etcétera, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta de esto? No sé. Que me arranco y os cuento un rollo, ¿eh? ¿Vosotros conocíais, o sea, os parece fresco los trabajadores, los huelguistas? ¿Os los creéis, no os los creéis? No tengáis miedo a la crítica, que me interesa mucho lo que nos gusta, la verdad. Yo me quedé con ganas de saber más. ¿Y Chaine? ¿De saber más? Ah, Belén, no te he visto. No, ya lo he dicho, que yo me quedé con ganas de saber más de esa gente. Vale. Cayeron varias secuencias de ellos. Había un abandono progresivo. Hablando de que cayeron secuencias, tú cuando arrancas un rodaje, al principio del rodaje, ¿vas sobrado de minutaje para cubrirte, sabiendo que te va a sobrar, o sea, que vas a tener que quitar? Pregunto. No, de hecho es un drama. Que cada jornada de rodaje es muy costosa y es desaconsejable, no es óptimo ni de cara a la relación ni siquiera de cara a la relación con el equipo y con los productores, porque en el fondo, ostras, rodar muchas secuencias que luego no vas a montar son jornadas de trabajo que son muy costosas también, ¿no?
Es bastante habitual, ¿eh? Yo creo que ocurre mucho, que la película va encontrando su forma y tú no sabes si te va a resistir bien en 2 horas, o en hora 40, o en hora 50, y a veces ocurre, dices, joder, está súper bien la peli, pero creo que se puede contar con 12 minutos menos, porque... Y eso se decide en montaje, claro. Totalmente, sí, sí. Y a veces hay secuencias, lo más doloroso es cuando hay secuencias preciosas o que gustan mucho, pero que sabes que en el todo son perjudiciales, ¿no? Y desprenderse de ellas es tremendo, porque... Sí. Bueno, lo que os he contado con Josean, ¿no? O sea, de repente Irune encontraba en el bar un hombre que conocía a su padre, que había conocido a su padre. La secuencia era preciosa. No sé, había... De hecho, tengo aquí algunas preparadas. Bueno, os voy a contar cuál era... Joder, estoy haciéndolo fatal, qué revesado estoy siendo. Podéis disculpar, madre mía. Qué desastre. Bueno, os quería contar también, os voy a contar en relación a la... Os voy a poner 2 secuencias eliminadas ahora. Y os quería hablar de la relación entre Irune y Paulina, que creo que también nos permite entender muy bien al personaje, ¿no? Os he comentado que había bastantes secuencias eliminadas en Yodio, y una de ellas tiene que ver con la despedida, la que era la verdadera despedida de huelguistas. A ver cómo hago esto. Ah, no, ostras, que esperas. Tengo que minimizar esto primero. Perdonad, ya voy, ¿eh? Vale. Es una secuencia muy tonta, pero que a mí me gustaba un montón, la verdad. Era la despedida del universo de los huelguistas. ¡Ay, Dios! Madre mía. Creo que era comando F, ¿no? Madre mía, qué liada. Bueno, no está ni postproducido, o sea, se escucha la música, el sonido de la máquina de viento, ¿no? Que, claro, a mí esta película me parecía como muy... O sea, esta secuencia me parecía como muy amarga y me gustaba muchísimo porque había algo de decadencia, y hay algo que nosotros habíamos trabajado mucho, que es este ensimismamiento de Irune, de un personaje que poco a poco va siendo más consciente del mundo en el que vive, de su entorno, etc. Y ahí ella no está preocupada porque la huelga se venga abajo, está preocupada porque ellos estén bien. O está detectando que ellos no están bien, ¿no? Que hay algo de derrota colectiva ahí. Y eso me gustaba mucho, me parecía una despedida como muy elegante. Y luego, en relación a lo de las secuencias eliminadas, realmente es un drama no poder montar todo lo que has rodado. Me acuerdo que la guerra que nos dio ese cine de Yodio, para esta tontería que teníamos que rodar, o sea, el tema era que había como varios dueños, había uno que no se contrataba con él, entonces no se ponían todos de acuerdo y no nos dejaban entrar a las verjas estas. Pues bien, el cine estaba cerrado desde hace, no sé, 2001 por ahí, y había un cartel de Matrix y no teníamos los derechos.
Entonces, claro, no podíamos acercarnos, teníamos que pasar desde lejos. ¿Qué hacemos? No sé qué, si cambiamos por UFX el nombre del cine. Bueno, 1000 dilemas, trabajo de localizaciones, trabajo de un montón de personas y al final, pues mira, no está en montaje, ¿no? Y encima no será Yodio. Eso era Yodio, os lo prometo. Entonces, bueno, son circunstancias que son, yo creo, también como muy propias del cine, ¿no? Que al final... Y en Anne, esto creo que lo conté la otra vez, en Anne le eliminamos la secuencia más cara. Una secuencia carísima, que eran unas cargas policiales en un Gasteiz al inicio, con 300 figurantes, una locura. Y es curioso, porque ahí sí que fue una cuestión de inexperiencia. Me acuerdo que Marc Coll estuvimos con ella en una sesión de de mentoría y nos decía, está muy bien, pero ¿es la película? O sea, hay algo como contextual, claro, la película, hago este salto para, no sé si os interesa, pero bueno, acabo ya. Anne nació como una película mucho más grande, más contextual, con 3 personajes en lugar de con 2, y había como reminiscencias de eso, ¿no? Y ya me acuerdo que nos dijo eso Marc Coll, y luego Borja Coveaga nos dijo lo mismo, pero con otras palabras. Nos dijo algo así como, un solomillo está muy bien, pero una convención de veganos no pinta nada, ¿no? Y me pareció como muy acertado, la verdad. Y al final acabó cayendo porque la secuencia en sí estaba muy bien, pero no era la película. Bueno, pues yo creo que poco a poco vamos afinando también más, pero aquí yo creo que todas las secuencias eran la película y estaban muy bien pensadas y simplemente tiene que ver con el metraje. Y luego la otra secuencia eliminada, que nos dolió más, y a Marina le dolió mucho, está mal producida, o sea, mal postproducida, es un montaje en bruto, pero lo he querido traer, porque era el encuentro entre Paulina e Irune. La primera secuencia entre ellas, y finalmente no se montó porque encontramos una solución mejor, que nos parecía más interesante. A ver. No puedo reproducir aquí. Joder. Ay, Dios. Joder, perdonad, ¿eh? Se ha perdido, ¿qué he hecho? Vale. Ay, Dios. Joder, no puede ser. No sabéis lo difícil que es desde aquí, ¿eh? O sea, parece fácil, pero más difícil que hacer una peli. ¿Sabes que hay un pueblo en el que no te puedes morir, Paulina? Longyearbyen, en Noruega. Es ilegal. Hace tanto frío que los cuerpos no se descomponen y eso luego son todo complicaciones, claro. ¿Mal me ve? El sitio tiene que tener su encanto, con sus casitas de colores y sus sopas de reno. Pero yo no viviría en un lugar en el que no pudiera morirme. ¿Tú? ¿Yo qué? Yo aquí estoy divinamente. Además que tan idílico no será, porque al alcohol le pegan bien los noruegos. Y no es tanto que beban más que los de aquí, sino que cuando beben, beben. ¿Estás segura que es un tirón de espalda, Paulina? Claro, si recordáis la peli, está escrita, o sea, es que presenta todo lo que era la relación entre estas dos mujeres. Están en tensión, no se atreven Irune da rodeos porque no se atreve a hablar de lo que tiene que hablar,
presenta el tema de la muerte hablando de este pueblo de Noruega donde uno se puede morir porque los cuerpos no se descomponen. Habla de lo que beben los noruegos, cuando hay un problema con la bebida con el hijo de Paulina. Y, sin embargo, encontramos otras alternativas para contar esta relación, que yo creo que son mejores, además. No sé si mejores, pero sí mejores en el global, ¿no? Y nos dio... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! Y ahora sí que os quería hablar un poco de esta relación, ¿no? Que... ¿Podría hablar con Miguel María, por favor? Disculpe, ¿le puedo ayudar con algún billete? ¿Necesita elegir destino? ¿Le puedo ayudar? Claro, de alguna manera, de una forma bastante clásica, con esto que os comentaba de intentar mantener el control del encuadre o cierto uso de una gramática clásica, claro, presentamos dos personajes que son como el perro y el gato y que de alguna manera hay una búsqueda de Irune por compartir espacio, ¿no? con Paulina. Entonces, se me ocurría intentar representar esto de una manera literal, evidente y directa, que es Irune intenta compartir espacio con Paulina en este momento de la relación. Comparten encuadre. Aquí comparten encuadre. Irune y Paulina, que es quien está a disgusto y tensa con ella, huye, literalmente huye del encuadre, ¿no? ¿Quiere ir a la playa con una manta y una toalla? Según mi madre hacía falta las dos hasta el verano. Ya. Es decir, en términos plásticos la relación está fomentada, o sea, está representada fomentando el uso, el compartir o no compartir encuadre. Cuando las cosas van bien, comparten encuadre. O cuando las cosas van mal, hay un personaje que intenta huir o hay un personaje que intenta compartir. Y la película es coherente con eso hasta la última secuencia. Y vais a ver, ¿eh? Ha dejado de beber. Como todos los meses. Es complicado, pero no es mal chico. O sea, mal chico, que yo tengo mis dudas, pero necesita ayuda, Paulina. Ni se te ocurra volver a llamar a la chancha. Vale, Irune quiere arreglar las cosas, intenta formar parte de su espacio, ¿no? Y a partir de ahora, de ese momento, generamos un espacio compartido que se da en distintos lugares. Por ejemplo, aquí, con estos planos en los cuales la mitad del encuadre es para Paulina, la mitad del encuadre es para Irune. Especialmente en los sofás, ¿no? ¿Vienes o qué? Aquí cocinado la kitsch. Compartirán espacio. El baile llevará esto a la plenitud, que es ya de forma móvil compartir algo, una acción. En casa de Irune, después volverá a repetirse. Aquí. ¿Por qué no tenía el muelle soltado? Es que mira qué tacto tiene Paulina. Cuando Paulina da cariño a Irune, es ella entrando en el espacio de Irune. A ver si...
cuánto tiempo llevas sin salir de Irune? Déjate de rareza, mujer, y muévete un poco. Rareza es el trasiego que te traes tú con los pendientes. Eso nada, ¿eh? Que me puedo quedar traspuesta en el sofá y me lo clavo. Pues eso, que a mí las rarezas y las extravagancias no me gustan. Ya iremos a la playa. Yo con que salga esta noche a cenar, me conformo. Y en el último encuentro que tienen, un personaje intentando compartir plano y un personaje intentando huir. Paulina, ¿estás bien? ¿Cómo estás? No le debes nada. ¿Qué sabrás tú? ¿Con qué derecho metes a las chanchas en mi casa? Paulina no va a cambiar hasta el día en que se muera. Por lo menos él se va a morir acompañado. Claro, ¿por qué me interesa esto? Es algo bastante evidente y muy propio del cine clásico, ¿no? Cuando se comparte plano, cuando no se comparte, etc. Pero es cierto que cuando vas a hacer una película todo son dudas, ¿no? Cada secuencia es una duda, es dónde se pone la cámara, de qué manera se cuenta, en el tiempo del que se dispone. Y creo que a veces intentar hacer llegar la información o determinadas sensaciones de forma evidente creo que facilita las cosas, ¿no? Creo que, bueno, sí que hemos recibido mucho feedback de ¡ay, qué bonita es la relación entre Paulina e Irune! O una de las cosas que más me ha gustado de la película es la relación entre Paulina e Irune, y yo estoy convencido que tiene que ver con el compartir el espacio, con generar una unidad compartida, ¿no? Como hay dos componentes de un plano que cuando están juntos se subdivide la pantalla en dos partes y da una sensación de plenitud. Y ser como honestos con esa sensación, por eso hay tantos planos prolongados de los dos personajes en sofás o cocinando de una manera bastante simétrica, además. Pero esto podría haberse hecho de otras maneras, claro. Ahí está el tema. Podía haberse hecho con más planos y no con planos tan sostenidos. Y claro, en relación a esta pregunta de cómo sabes si estás siguiendo la gramática adecuada o no lo sabes. Es una posibilidad, podría haber muchas otras, pero sí que hay una idea. Y para mí la idea tiene que ver con verosimilitud, en primer lugar. Nada va a valer si no me creo a las actrices. Tengo como un problema con eso. Si no me creo a los personajes que veo, todo lo demás me sobra. No quiero que se me vea como director, es decir, no quiero que digan ¡ay, qué movimiento de cámara más bonito! O qué secuencia de planos tan chula. O sea, no quiero que se vea de forma consciente, eso no quita para que no quiera que sea hermoso, pero no quiero que eso se sobreponga a la verosimilitud de los personajes, a la historia, etcétera, ¿no? Ese diálogo es constante con uno mismo y con los demás, porque claro, uno va recibiendo feedback, uno nota lo que piensa el equipo, lo que siente, yo qué sé, los productores, las actrices, el diálogo es constante. Yo creo que eso es lo bonito, lo radical, lo que vuelve este trabajo también como tan fascinante, y es que no hay dos películas iguales, por lo tanto no es un proceso como regular. Me decía Olmo, uno de los productores, claro, nosotros no somos una industria porque no tenemos patrones industriales. Un día estás aprendiendo a rodar en una papelera y al día siguiente pues a intentar empaparte del siglo XIX. Entonces, es cierto que hay un aprendizaje, obviamente que hay un aprendizaje del proceso, de la materialización, de las distintas artesanías que componen un rodaje, porque al final hay pues eso, dirección artística, vestuario, etcétera, distintas sensibilidades y oficios. Hay un aprendizaje del manejo, pero es un universo de dudas constante, ¿no? Y además la experiencia me dice que cuando algo te ha salido bien, un planteamiento de secuencia, una movilidad interna de actrices,
esto me funciona si pongo un personaje aquí y el otro enfrente, etcétera, suele estar acartonado, o yo tengo esa sensación. Cuando intentas repetir patrones, muchas veces no se corresponden con la sensación que querías conseguir. Y claro, lo que más me interesa en este tipo de charlas por lo general es hablar de esto, de las dudas y de los errores, porque cuando voy a charlas por lo general me hablan de cosas que admiro o cosas que me interesan. Bueno, por eso voy a algunas charlas y otras no, claro. Pero me hablan muy poco de los errores y de los tropiezos y de los miedos, ¿no? Entonces, no me creo que las películas estén hechas sin temor, o que haya gente que haga películas sin temor al ridículo, o a que no salga, o a ser pretenciosos, o cada uno con sus cuestiones, ¿no? Bien, en términos de materialización de esta película, hablo tanto de esto porque, pues como digo, ha sido terrible en el tono, ¿no? Y de hecho me he dado cuenta, claro, ha sido tan difícil porque incluso en la venta, en la forma de transmitir la película, qué es, cómo la definimos, tenemos que andar con 1000 ojos, porque tampoco podemos decir que es un drama de enfermedad, porque estamos matando la parte luminosa de la película. Tampoco somos honestos si estamos diciendo es una película luminosa, de una mujer que aprende a reír, porque, hombre, va a ir la gente a ver algo jubiloso y se va a cortar las venas. Entonces, claro, eso en todo el tránsito que ha habido desde el guión hasta el montaje está lleno de dilemas, como el de la mamografía, constantemente, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hubieseis representado el enfado final entre Paulina e Irune, ¿no? La última vez que ves a un personaje. A mí me gusta mucho que haya sido así, de espaldas y con una propuesta arriesgada, pero claro, vuelvo a lo mismo de antes. Cuando la estás rodando sabes perfectamente que hay un tipo de espectador que reclamaría más emoción. 2 actrices buenas como son ellas, con su plano bien iluminado y la lagrimita en el ojo, claro, te toca, ¿no? Pero ¿dónde está la honestidad ahí también, no? No digo que no sea honesto, digo que la pregunta está para mí todo el tiempo. Y más en un momento en el cual creo que la temática se está imponiendo a la forma. Y estamos viendo películas que creo que destacan más por el contenido que por la forma. Entonces yo soy muy consciente de que aquí el contenido lo teníamos a favor. Porque, hombre, ¿quién no va a empatizar con la historia de una mujer que encima está enferma, etcétera, etcétera? Entonces me da pánico eso y coger la bandera de los problemas sociales o del despido laboral, etcétera, etcétera. Que no se me malinterprete, no digo que no me interesa muchísimo, pero hacer pornografía de eso es muy fácil, o hacer sentimentalismo de eso. Entonces, claro, ¿cómo te relacionas con los departamentos en relación a esto, ¿no? ¿Cómo de bonita tiene que ser la fotografía, por ejemplo? ¿Cuánto puedes enfatizar el claroscuro? ¿Qué nivel de contraste le puedes dar? ¿Queremos la mitad de la cara en sombra o no? ¿Queremos que Abel... Abel es el hijo de Paulina, no sé si recordáis, el hombre que tiene un problema de alcoholismo. ¿Cómo iluminamos a Abel, no? Para mí hay una declaración de intenciones ahí, ¿no? Y estuvimos... En muchas versiones de guión sentíamos que era muy fácil caer en que él fuese un antagonista, porque además lo que hace es terrible, y nos costó mucho realmente llegar a eso de que la primera vez que vemos a Abel y llega a casa se pone a llorar. Has estado escuchando hablar mal de un tío, es terrible, te tira colillas, te vomita en el felpudo, viene borracho, le pega a su madre, y la primera vez que lo ves, que está la protagonista ahí encima en casa de él, se pone a llorar y se va a su cuarto, ¿no? Yo de eso estoy muy contento, por ejemplo, pero tardas en llegar a ese tipo de... Claro, esto es un ejercicio de concisión también, cómo contar en una imagen algo muy complejo. Y muchas veces es fruto de años, o de 2 años de escritura, y con esa misma duda llegas al rodaje. Me gustaría también preguntaros qué pensáis de esa relación con el hijo. ¿Se os resultó tremendista? ¿Se os resultó creíble o no?
Yo lo que no entendí es por qué los vecinos le sacaban la cara al hijo. Me pareció un poco, no sé. Vale. Esa era la pregunta. En principio, claro, lo que ha ocurrido desde el arranque es que ella ha denunciado varias veces denunció ya a la Archancha y sin pruebas. Entonces, claro, eso ha generado una tensión tremenda en la comunidad. Y luego ocurre algo, que es que ese hombre no le hace nada a nadie. Esa comunidad ha vivido con ese chico desde que es pequeño. Solo tiene un problema con Irune. Y todo el mundo sabe que Irune es particular y que es especial. Y quita la publicidad de los buzones. Es una persona incómoda también. Es una persona que quizá no está a favor de la opinión, no coincide con la opinión mayoritaria en una reunión de vecinos, etcétera, ¿no? Pero bueno, me interesa que lo hayas visto así. El intento es el que te cuento. Yo nunca hablo, intento nunca hablar de hemos logrado esto, pero sí que hablo con mucha convicción de hemos intentado esto. No, más que nada porque digo, es que es evidente que está loco. Yo no diría que está loco, creo que tiene un problema de alcoholismo. En el fondo hay personaje entrañable. Kaixo David, aquí. Bueno, galdera bat daukat hizkuntzaren erabilerari buruz. Bueno, lo digo en castellano porque igual... he visto tus dos películas anteriores, la de Anne esta, y creo que la nueva también de Salcamantecas también es mayormente en euskera o al menos bilingüe, ¿no? Y me gustaría preguntarte sobre este tema, es decir... ¿Cómo te sientes trabajando en euskera? Porque mayormente están habladas en euskera. Y si obedece esto que fue un encargo, obedece algo, al ser un encargo ya incluía el pack que fuera en euskera, o cómo tienes la relación en el tema de trabajar en euskera con los actores, y creo que el euskera que utilizáis es muy natural y eso se agradece. Pues es que ricasco. A ver, para mí es un tema muy importante y además que toca fibra sensible. En el caso de esta peli fue una propuesta de la producción, o sea, no he tomado decisión ahí. Lo que sí que me parecía interesante era mantener los personajes que no hablan euskera. Es decir, el personaje me parece que el personaje de Paulina, o esa relación con el migrante, o con lo andaluz, o lo castellano, etcétera, que tiene mucha presencia en margen izquierda, tenía la sensación de que eliminarle ese pequeño porcentaje de castellano podía ser negativo para la película, porque creo que hacía menos realista y menos compleja esa realidad. Incluso en principio quería estar ambientada en Llodio, que siendo un pueblo de Álava tiene mucho más que ver con la margen izquierda de Vizcaya que con Álava. De hecho está más cerca de Bilbao que de Gasteiz. En relación al euskera es un temazo, porque claro, el elenco en general lo eliges... Es muy difícil decir voy a hacer una peli solo con actores guipuzcoanos o solo con actrices de Vizcaya. Entonces intentamos no limitarnos en ese sentido y aceptar que puede haber distintos euskalkis. A partir de ahí sí que hemos trabajado, en concreto con Gorka Lazcano, que trabaja también con Nacho Irati, por ejemplo, intentar hacer homogénea la comunidad y que por lo menos los vecinos, etcétera, hablasen similar, ¿no? Claro, Miren es guipuzcoana, Eric Probanza es de Tolosa, hay matices en el euskalki, en la forma de hablar, pero hemos intentado hacer algo más o menos abierto. Eso no quita para que haya pues, currelas que vengan de Navarra, o por ejemplo hay una Arteche, que es la dependiente de la gasolinera, hablan matúa. En ese tipo de personajes pues nos damos cierta libertad, pero intentamos que el núcleo familiar se sostenga. Y a veces es difícil porque te encanta, no sé, te puede encantar trabajar con Itziar Ituño y con Nagore Aramburu, por ejemplo. Y su manera de hablar es muy diferente, ¿no? Entonces, bueno, se puede lograr con esfuerzo, pero claro, llega un tema que son las improvisaciones. Y cuando hay improvisaciones es un dilema pues chulísimo, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, puedes
tener que aceptar que quizá no puede ser del todo fino, ¿no? O esa sensación he tenido yo. Y luego digo que es un tema sensible porque yo soy euskaldunberri. Y claro, cuando además aprendiendo desde cero y de adulto. Y entonces cuando eres euskaldunberri y aprendes desde cero y de adulto, yo tenía nociones de niño, pero bueno, motivos de vida, se perdió, fue empezar de cero. Realmente nunca terminas de aprender. Entonces el complejo está ahí siempre. Y el esfuerzo lo puedes redoblar, pero siempre hay como una sensación de, bueno, lo que pasa cuando aprendes un idioma, pues que siempre hay una expresión nueva, una palabra nueva, que siempre te enfrentas a una actriz que viene de otro lugar y que te enriquece. No lo sé, a mí me parece un universo al que me enfrento con mucha ilusión, pero con mucho respeto. Y intento cuidarme mucho en ese sentido. Y estoy encantado, por supuesto. Y respecto a Sacamantecas, es un momento de pérdida progresiva del euskera en Álava. Además, año a año se va perdiendo. Y también nos parecía muy interesante. Y hay una parte en castellano, también. No sé si te respondo, vaya. Sí. Y en relación al idioma, sí que en ANE, por ejemplo, nos ocurría algo muy curioso, que es, claro, la falta de referentes de películas en euskera batúa, ¿no? Entonces, claro, en Gasteiz no tenemos un euskalki que se haya conservado y lo que se habla es batúa y se va generando una manera de hablar propia, pero claro, al mismo tiempo eres consciente de que quien tenga el oído de euskaldun zaharra, quizá de Vizcaya Profunda, de Guipúzcoa, etcétera, le puede sonar como, bueno, ¿no? Euskadi Castola o de Barnategui, pero al mismo tiempo es lo que se habla con naturalidad allí. Entonces había un dilema constante de, ostras, ¿cuál es el momento en el cual tenemos que naturalizar que todo el mundo hable en batúa en Gasteiz, ¿no? Lo hicimos con Gorka Lazcano y él me contaba, yo creo que podíamos haber sido como ensuciar más todavía, podíamos haber... Es un dilema tremendo y lo que sí que siento, y también con compañeros de la industria, es que es un tema al que se da mucha importancia. Y alguna vez he leído algún artículo de, no, es que no, la culpa es de los actores, ¿qué tal? Bueno, yo en las producciones en las que he estado y compañeros que me cuentan, hay mucho cuidado con esto porque somos claro, no estamos sordos ni ciegos, sabemos perfectamente lo que supone trabajar con yo qué sé, con un actor de Iparralde o con una actriz de Guipúzcoa conviviendo con, no sé, alguien de Tolosa conviviendo con alguien de Guernica, pues obviamente no hablan igual, ¿no? ¿Qué haces? ¿No contratas al actor que te ha gustado un montón porque ha hablado diferente? ¿O intentas amoldar qué priorizas? Pues bueno, vas viendo según qué. Igual si es el núcleo familiar, pues eres más exigente. Si de repente es un amigo... Yo creo que estamos todavía en esas como industria. Tengo esa sensación, vaya. Y iremos mejorando, supongo. También creo que haciendo casting ahora en Sacamantecas, hay un nivel de actrices jóvenes no sé, de 20 a 30 años que es una barbaridad. De chicos también, pero menos. Y claro, eso no ocurre con otras franjas de edad. Creo que hay una mejora del nivel que también va a facilitar que ese trabajo en años posteriores pues sea como más naturalista o más verosímil. Hola, yo quería dos temas hablarlo contigo, ¿no? Uno es la iluminación. La iluminación de la película a mí me pareció como no opresiva, ¿no? Pero oscura, ¿no? Tal vez como el propio mundo de Irune, y me pareció que justo cuando le echan de la fábrica como un poquito más de luz, y que cuando llega a Madrid ya un poquito más de luz también. No sé si fue real o fue imaginación mía. Entonces quería que a ver si podías hablar un poquito de la iluminación. Y luego tengo otro tema, pero después. Vale. Pues sí, de la luz, de la iluminación... Claro, es metalizada. Me cuesta mucho la palabra referente porque me da pavor, obviamente los tenemos todos, pero el director de fotografía sí que me insistía mucho en un director de foto, es que no recuerdo el nombre, pero hay una película que se llama Manchester by the Sea, por ejemplo, que tiene
La verdad es que me gustó mucho, tiene un clima también como muy opresivo y teníamos muy claro que la película tenía que ser opresiva si queríamos mostrar un poco lo colorido del final, ¿no? Y claro, ante un territorio, un municipio en el cual hay tiendas cerradas, o es un municipio inventado, pero bueno, un municipio en el cual ya no hay, pues hay bares cerrados, tiendas cerradas, etcétera, y donde llueve mucho, claro, el contraste con Lisboa se produce de forma... Eso está muy pensado desde guión. Claro, nosotros podíamos haber dicho que se fuesen a París, pero seguramente el clima hubiese sido muy, muy parecido. El contraste con Lisboa, con una ciudad mediterránea, a la que se pudiese ir en tren, no teníamos tantas opciones realmente, es tremendo, ¿no? Y luego, pues, Madrid es muy soleado, pero os diré que la estación de Chamartín está en obras y está rodado en Santa Justa, en Sevilla, el final. Que se supone que, bueno, es lo más próximo a lo que va a ser Chamartín a partir de ahora. A ver. Hola, Miguel Mal. Esto es Santa Justa, en Sevilla. Y aquí, por ejemplo, la fotografía es mucho más colorida, está más contrastada. De hecho, ya viste de otra manera. La presencia de rojos y de tonalidades ámbar son mucho más evidentes. Y va ocurriendo, lo has detectado muy bien, porque cuando la echan de la empresa, que sopla el viento, también ocurre algo así. Aquí. Irune Zubizarreta González, pasa zaitez. Esto está rodado en la papelera de Rentería, dentro. Y está fragmentada por la vía del tren, ¿no? La propia fábrica está dividida en dos grandísimos pabellones que está atravesada por la vía. Me parece increíble esto, ni a propósito. De hecho, también la vestimenta de Irune progresivamente se va haciendo más cálida, va aceptando el rojo. Y os pongo también esto porque muchas de las secuencias eliminadas tenían que ver con el viento. También, claro, la película es como muy salvaje en términos simbólicos, ¿no? Abusa mucho del tren, como también lo que os contaba, de sinónimo de lo que transita, de lo que pasa y de la vida en general. Y también del viento como sinónimo de lo incontrolable, del vivir, etcétera. Y hay algo de purificación en todo el final, con el viento y finalmente ya con el fuego. Pero todo este discurso del viento lo hemos eliminado porque... Bueno, coincidía con que había una secuencia también de huelguistas a los que se les volaba una carpa y había algo que como muy bonito en lo simbólico porque era, bueno, ejemplificaba muy bien el intentar ponerle freno a lo que va a ser inevitable, que va a ser ese cierre, ¿no? Luego la película, tengo la sensación de estar contando un rollo porque es realmente complicado transitar todos los temas, ¿no? Por eso recurro constantemente a la moralidad. Claro, me gusta mucho esta novela y me gusta mucho bueno, lo que hemos podido trabajar, porque hay algo que tiene que ver con las artesanías, con el trabajo de la madera y del papel, que nos resulta como fascinante, ¿no? Honesto, el trabajo de los materiales, pero al mismo tiempo es muy lesivo para el medio ambiente, está muy ligado con la proliferación de eucaliptos en determinados lugares, aunque ya no se tale de la misma manera y se intente reciclar más. Esto hay que cogerlo con pinzas. Y a mí me encanta cómo algo que es tan dañino para el medio ambiente como talar árboles para fabricar papel permite también que haya rollos de papel higiénico que son indispensables
o que una persona haga papiroflexia, ¿no? Es decir, el mismo elemento, según la mirada y la lectura, puede ser perverso o puede ser fascinante, ¿no? Y no sé, ¿esto os ha hecho pensar en algún momento en el tema del papel? Cuando veis la película, o ¿en qué nivel quedaba el papel para vosotras? O este conflicto laboral, etcétera. ¿O habéis muerto? Pues a mí me parece que acompañaba muy bien la soledad de esa mujer. La soledad. Vale. ¿Os parece hostil la fábrica? El ruido es infernal. Pues es una pasada, yo no conocía ese ruido y ¡guau! ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, yo quería la segunda parte, ¿no? de la pregunta, bueno, que va dirigida a ti, o a Tabacalera Cine, o a Lur, en fin, no sé a quién preguntar, ¿no? Pero a mí me gustaría, cuando te oigo hablar a ti y a otros directores y directoras, ¿no? De todas esas escenas que habéis perdido, ¿no? Que habéis trabajado tanto para luego desecharlas, ¿no habría manera de poder verlas? Porque seguro que a mí me interesan y a mucha gente también, ¿no? No en la misma película, sino, bueno, hemos visto la película, ya hemos visto un producto terminado, lo que tú querías, bueno, pues ahora vemos lo otro, ¿no? Hombre, pero entonces es como decirle al mago que diga cómo es el truco. No, el truco es tu película, ya está. Entonces es el postre. Claro, aquí habría que diferenciar dos cosas, que son secuencias que han quedado chulas y que has descartado, y secuencias que son un desastre por algún motivo, ¿no? O porque hay veces que hay secuencias que no salen, ¿no? Yo creo que son pocas por lo general, ¿no? Pero es cierto que hay secuencias que dices, madre mía, menos mal que esto no lo va a ver nadie. Hola. Yo quería hacer un comentario sobre lo último que has preguntado, lo de si nos parece hostil el entorno de la fábrica y tal. Sí, yo creo que sí, que a mí sí me transmitía eso, lo mismo que también los huelguistas, me parecía todo súper desangelado, decía, así como van a conseguir algo, pero es un poco todo el entorno, ¿no? Muy frío, muy hostil para ambas partes, tanto para los huelguistas como de la parte de la fábrica en sí. Eso por un lado. Y luego quería hacerte una pregunta aparte, porque has mencionado durante la charla varias veces encuadres, cómo son los encuadres. Un lado del encuadre está el personaje de Irune, en el otro lado, por ejemplo, está Paulina, pero luego también cuando Irune sale reflejada en espejos o barrotes, demás que has comentado. Yo quería saber cómo llevas pensados esos planos, si trabajas con storyboards bien elaborados o cómo están pensados. Gracias. Gracias. No trabajo con storyboard. Ahora sí que por primera vez, por otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la producción histórica y una serie de elementos que haya que previsualizar, pero en general hay una idea y hay una idea de qué transmitir o qué contar. Mi sensación es que en mis primeros trabajos de cortos y demás había una planificación exacta y estricta de lo que quería hacer y en el fondo no escondía más que inseguridad. Era una excusa para ir al rodaje y decirle a los demás lo que había que hacer o decirle al equipo, bueno, esto que hablábamos antes, ¿no? El director es que claro lo tiene todo, tal. Y ahora voy, la verdad es que súper abierto a lo que me encuentro. Obviamente hay una idea muy clara y hay que detectar cosas, pero jamás voy a hipotecar lo que siento en el momento por lo que haya pensado un mes antes que tenía que ser la secuencia. Dicho esto, cuando encuentras una localización y empiezas a adaptar las cosas, pues pienso, ¿cómo está Irune? Vale, pues aquí podemos construir unos barrotes y le doy una simbología carcelaria quizá. O hay un espejo que te encuentras allí y pues en lugar de poner la cámara delante la puedes poner detrás y ver la secuencia a través del espejo. Para mí hay algo muy cerebral en la preparación, pero muy impulsivo y pasional en la materialización del rodaje. No sé si te respondo así, ¿eh?
Pero, es decir, mucha preparación para luego poder jugar. Creo que tiene un poco que ver con el jazz, ¿no? En el fondo. Para improvisar pues hay que tener muchas herramientas, ¿no? Previas. Lo que sí que me doy cuenta es que cada vez trabajo más a la contra de lo escrito y de lo planificado. Y eso me encanta. Como entre comillas, rodar para fastidiar, ¿no? Todo el rato. Es increíble esto. Por ejemplo, vienen los actores con el texto aprendido. Segunda toma le dices a uno algo que el otro no sabe. Claro, es que dos buenos actores repitiendo el texto lo van a hacer bien, ya lo sé, pero no va a haber frescura. Entonces, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, dicen el texto y no cortas? Entonces, claro, ahí empieza a generarse una tensión tremenda porque se ven obligados desde el personaje a hacer algo. Me parece fascinante eso. Como provocar la incomodidad. Claro, esto ya es otro tema, pero hay algo de que cuanto más me gustan las actrices y los actores es cuando no actúan, ¿no? Esto puede resultar una barbaridad, pero sí creo que tiene mucho que ver con cómo son las actrices cuando no son conscientes de lo que están actuando, o mejor dicho, cuando han perdido el control. Creo que va de perder el control. Es decir, de utilizar al actor que da la réplica para que el que está siendo grabado pierda el control. Porque es una bobada, pero si en una secuencia entre dos personajes uno cambia una réplica, o dice otra cosa, o lo ofende incluso, el otro reacciona a eso. Si en la siguiente secuencia yo simplemente camino a donde el actor, me acerco hacia su oído y no le digo nada y me marcho, el otro ya me ha visto y ya piensa que le va a pasar algo. Ya está en tensión. Y me encanta eso, como que... Porque hay frescura, no sé, creo que tiene mucho que ver con el escribir y planificar para decir, vamos a hacer esto, y yo como director sentirme a gusto en el rodaje porque tengo todo controlado y planificado, porque todo el mundo sabe lo que hay que hacer, etcétera, etcétera. Para mí, mi análisis esconde mi miedo propio. Mi miedo propio. Quiero llevar todo cerrado porque no estoy dispuesto a moverme en el caos o en la inseguridad, porque quiero que más o menos vaya a un resultado B y tener la secuencia... Bien, hay un material que se puede montar. Ahora, para generar excelencia, para mí, todo tiene que ver con lo impredecible. Incluso si la película está hiperplanificada, incluso si la película es industrial, incluso si hay un movimiento de cámara preciso que llega justo a... Puede haber matices, claro, puede haber secuencias en las que hay un especialista que se cae y tal, que hay que armarlo todo, intentar replicar lo que está pensado. Pero incluso en esas secuencias creo que se pueden generar matices. Estoy convencido y testeado. Y es más, probando auténticas barbaridades. Barbaridades. Por ejemplo, en términos, cuando está pactado con un actor o dialogado con un actor, romper el personaje y entrar en la persona, ¿no? En lo que sé. Está desayunando con un actor por la mañana unos huevos revueltos y está dando la réplica. Y le digo al actor que no está siendo grabado que le diga, no te creo nada, tío, parece que te han sentado mal los huevos revueltos, ¿no? Se pone en alerta. Con esa tontería se pone en alerta. Pero es que hay veces que hay cosas montables que puede haber un personaje diciendo mamá está mal, diciéndole a su hermano mamá está mal, tenías que haber venido a verla antes, me siento fatal, y el otro personaje que le está diciendo pues es que no he venido antes porque no he querido, porque no la soporto, tal y cual. Bien, pues si lo que quieres es que diga no he venido antes porque no la soporto desde la ira, seguramente le tengas que decir al actor que diga la réplica, has sido un cabrón, tenías que haber venido antes, es que te mereces todo lo que dijo tu madre. Ahora bien, si quieres que lo diga desde la ira, pero realmente guardando culpa, malestar, contando dos cosas al mismo tiempo, que es de lo que se trata, le puedes decir, joe, te entiendo. El otro tiene que decir el diálogo, el de no he venido porque no he querido, porque mamá me trató fatal. Bien, pero el actor A, el que da la réplica,
no va a decirle eso que estaba escrito en el texto de tenías que haber venido antes a ver a mamá, tal cual. Le puede decir perfectamente, tenías que haber venido a ver antes a mamá, pero es que te entiendo, porque la verdad es que sois 2 trozos de pan, pero sois tan parecidos que al final acabáis discutiendo, etcétera, etcétera. Si el otro actor lo lleva bien preparado, va a estar diciendo su texto, va a estar transmitiendo la ira, pero va a estar también transmitiendo la emoción, la culpa, etcétera. Claro, improvisar así requiere un conocimiento del texto elevado, un nivel de ensayos altísimo, para que en cada toma le puedas proponer putaditas de estas, ¿no?, al otro actor. A mí me fascina esto, lo que ocurre cada vez que no se corta, me encanta, Se empieza, claro, ya el equipo me conoce, pero los primeros días la gente que viene nueva dicen el texto y no cortas, y empiezan a pasar cosas, y la gente se mira, el cámara ya no sabe qué hacer, se genera una incomodidad como cuando en el teatro hay un actor o una actriz que no sé, se ha equivocado o nota que se le ha roto la cremallera o alguna tontería de estas y haya una tensión tremenda, pues es lo mismo, yo creo. Y yo creo que es fascinante. Bueno, me voy a callar ya, que soy un pesado, que estáis hartos. ¿Tenéis más preguntas? ¿Os queréis marchar? Es que si no me voy a ir sin preguntar porque lo comentamos cuando vimos la peli. Claro, es una película basada en una novela. Yo cuando leí la novela me imaginé a Irune de una manera, luego cuando vi que era Miren Astañaga dije vale, me parece muy, muy adecuada. Lo curioso me pareció cuando vi la película que cuando ella va por primera vez al cementerio a limpiar la tumba de sus padres y se ve que su madre acaba de morir en 2023. Y toda la película, si no llega a ver ese plano, me hubiera parecido que es una película de otra época. Y eso es un poquito lo que sí que me gustaría que me contaras, ¿no? Esa estética, que ya has hablado un poco de la luz y demás, pero que es una película fuera de su momento. Y para bien lo digo, ¿eh? O sea, no digo una película que me parece vieja y tal. No. Como que es de otro momento. Igual tiene que ver también con esa nostalgia que has dicho, ese romanticismo igual. Totalmente. O sea, esto que habla de un lugar sin presente, que solo tiene pasado y aspiración de futuro. Reconozco que también está al límite. Yo creo que hay personas así, que existen personas así, pero está al límite de, Irune, en cuanto a su desactualización, ¿no? Pero sí, yo creo que esta especie de no lugar y de no tiempo era algo que yo creo que siempre nos había gustado mucho, como universo a la deriva y sobre todo que lo postindustrial o esa atmósfera de los 90 estuviese muy presente en el municipio. Yo he trabajado siempre con esta idea de las cosas de los 90, la canción del verano de los 90, que se compuso una canción también, como Eva Nasarre, como los referentes de los 90, como un lugar en el cual las cosas eran interesantes en los 90, pero ya no. Ya ese bar donde había un grupo de rock increíble los viernes, ya no, ni hay rock, ni hay bar tampoco. Entonces sí, claro, todas las ideas van volcadas un poco a ese saco de la nostalgia, del lugar mitificado o idealizado que se ha desactualizado. Patxalo bero bat. Es que ricasco, mi, es que David.